En 1909, el episodio que nadie nos cuenta es que el presidente Porfirio Díaz se entrevistó en El Paso, Texas, y en Ciudad Juárez con el presidente de Estados Unidos, William Howard Taft. Y ahí empezó el derrocamiento de Porfirio Díaz, cuando Taft vino a pedirle a Porfirio Díaz que no se hiciera el proyecto del canal seco de Tehuantepec, que le iba a competir al canal de Panamá, que le diera una base militar a Estados Unidos en Baja California Sur para desde ahí infiltrarse en Centroamérica. Porfirio Díaz dijo que no. Le pidió una devaluación de la moneda. Porfirio Díaz dijo que no. Pero lo más importante, le pidió a Porfirio Díaz que su gobierno le dejara de comprar el armamento del ejército mexicano al recién nacido Imperio Alemán y que se lo comprara a Estados Unidos, a lo cual Porfirio Díaz dijo que no. Y otra cosa más importante, Taft venía a pedir que se le dieran concesiones especiales a los empresarios norteamericanos para extraer petróleo mexicano. Otra cosa a la que Porfirio Díaz dijo que no, porque el petróleo mexicano lo estaba sacando particularmente un inglés llamado Whitman Pearson, conocido como Lord Cotgrave. Es decir, que en México lo que hay que entender desde 1909 hay un conflicto de las potencias del mundo por quedarse con el petróleo. Sobre todo porque el Imperio Alemán, que nació en 1871, para 1910, cuando empieza la Revolución Mexicana, ya era la primer potencia de Europa y ya era visto por una amenaza como el Imperio Británico. Entonces, mira, la Revolución Mexicana empieza para mí cuando, con armas y apoyo y logística norteamericana, Francisco I. Madero comienza el derrocamiento de Porfirio Díaz. Y los norteamericanos no regalan nada. Claro, después a Madero se le estaba cayendo el país en pedazos y los propios norteamericanos se encargaron de quitarlo. Pero otro episodio que nunca nos cuentan. 1912, no ocurrió en México, sino en Europa. Cuando Winston Churchill era todavía Lord del Almirantazgo, es decir, el principal responsable de la Marina Británica, en 1912 Churchill pidió que se le duplicara el presupuesto de guerra para hacerle frente a la amenaza alemana. Pero estamos en 1912, en teoría no hay una amenaza alemana, en teoría estamos en paz, porque nos dicen que la guerra empezó hasta 1914 y que empezó porque mataron al archiduque de Austria. Pero hay que entender que Alemania e Inglaterra se venían peleando desde el mismísimo año en que nació Alemania, 1871, se están disputando colonias por todo el mundo y se están peleando el petróleo. Alemania fue el primer país europeo y del mundo que cambió toda su flota, que se basaba en motores de carbón, por una flota que se basaba en motores de petróleo. Y entonces Churchill pidió hacer lo mismo en Inglaterra. El detalle es que en aquella época todavía no descubrían el petróleo de Inglaterra, del Mar del Norte. Entonces Inglaterra no tenía petróleo y Alemania no tenía petróleo. Y estaban haciendo las flotas más poderosas del mundo con base en petróleo, lo cual quiere decir que ambos países tenían que pelearse el petróleo del resto del mundo, que en ese entonces era o el petróleo de Mesopotamia, que era del Imperio Turco, que era aliado del Imperio Alemán, aunque los empresarios que sacaban del petróleo eran ingleses. Y la otra gran fuente de petróleo de aquella época era nada más y nada menos que el petróleo mexicano, por lo cual Inglaterra, que ya tenía aquí a Whitman Pearson, tiene propiedad de nuestro petróleo, los alemanes quieren venir a explotar petróleo mexicano, los norteamericanos quieren venir a explotar petróleo mexicano, el presidente Porfirio Díaz tiene 80 años y entonces empiezan a moverse las piezas para derrocarlo y poner en el poder a un presidente a modo. Los norteamericanos lo intentaron primero con Francisco Madero y luego con Venustiano Carranza, mientras que los alemanes siempre le dieron su apoyo a Victoriano Huerta.